Y bien, comenzamos entonces. Para comenzar vamos a ver un ejercicio de la definición del límite nuevamente. Recordemos que en la clase anterior vimos que partimos viendo los límites laterales. Vimos la definición de cuando algo converge por la izquierda y por la derecha a un valor, una función converge por la derecha o por la izquierda a un valor. Esto equivalente a que el límite de la función o que la función converja al límite L. Y como resultado, a partir de la definición del límite lateral izquierdo y derecho, tenemos esta definición 3 que ustedes ven ahí en pantalla, la cual es la definición más utilizada, más usual del límite, ¿sí? Entonces, esa es la que vamos a utilizar para demostrar que el límite, cuando x tiende a, un número real, voy a poner a aquí, perteneciente a los reales, de x al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa sería la primera, o lo primero que vamos a hacer hoy, demostrar este límite por definición. Bien, entonces, viendo ahí ustedes tienen la definición en pantalla, tenemos que demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de f, cumpliendo que la distancia de x a este x sub 0, que en este caso el x sub 0 es a, x sub 0 es a, tenemos, si la distancia es menor que delta, entonces la distancia de f de x, en este caso f de x es x al cuadrado, menos L, esa distancia de x al cuadrado al L, que es, en este caso L es a al cuadrado, entonces menor que el épsilon. ¿Sí? En eso se traduce entonces nuestro problema. Que si x menos a es menor que delta, entonces va a implicar que x al cuadrado menos a al cuadrado es menor que épsilon. Bien. Eso es lo que queremos probar. Entonces, uno comienza diciendo, voy a poner acá solución, decimos, sea epsilon mayor que 0. ¿Sí? Para epsilon mayor que 0, queremos probar esto, si es que se cumple esto. Ya eso es básicamente el implica. Entonces, sea delta, voy a poner acá, voy a dejar este espacio igual, esto es lo que nosotros aquí vamos a tener que completar. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos que asignarle un valor a este delta, que va a depender del epsilon. Entonces aquí yo voy a poner un valor más adelante, que es el que nos va a servir, que va a depender del epsilon, de modo que tal que x menos a es menor que delta. Entonces yo, utilizando esto, tengo que demostrar esto de acá. Y notemos lo siguiente, x menos a, cada uno al cuadrado en resta, es lo mismo, nosotros sabemos, debido a la propiedad de suma por diferencia, que esto es lo mismo, y bueno, también de valor absoluto, que tener x menos a en valor absoluto por x más a en valor absoluto. Esa es lo que nosotros deducimos de la expresión x al cuadrado menos a al cuadrado en valor absoluto. Bien, por un lado nosotros sabemos que esto es menor que delta, eso es menor que delta, pero nosotros tenemos aún este término que está ahí multiplicando. Entonces, analicemos un poquito ese término. Si nosotros analizamos un poco ese término, notamos que a partir de x menos a en valor absoluto menor que delta, que es esto de acá, le voy a poner estrella, estrella nos dice esto, esto es equivalente a tener que x menos a en valor absoluto es menor que delta y mayor que menos delta. Eso es lo primero. Definición del valor absoluto, o la propiedad, ya no recuerdo el nombre, el número, pero la propiedad del valor absoluto con menor. Entonces acá sumamos, voy a sumar más
2A, porque voy a sumar 2A para em, para que aquí me queden más A, y esto va a ser menor que 2A más delta. Sí, eso es lo primero. Bien. Em, Eso es lo primero. Entonces aquí yo concluyo, ¿qué concluyo de esto? Y aquí yo no concluyo algo, creo que cometí un error en mis cálculos. Entonces, a ver, veamos. Yo tengo acá 2 A más delta. Aquí tengo 2A menos delta. A mí me gustaría decir que X más A en valor absoluto es menor que alguna cantidad. ¿Para qué? Para poder poner esta cantidad aquí y luego entonces coger el epsilon, perdón, el delta, en función del epsilon. Bien. Bien, ¿cómo entonces yo puedo acotar eso? 2A, 2A más delta, 2A menos delta. Sumo eso, me queda eso. Bien. Mm, mm, mm. A ver. eh, em, que aquí me está molestando un poco el tema del signo de la. Si yo no sé el signo de la, em, si yo no sé el signo de la, Oiga, profe, ¿sí? y si ahí en a ver, y si acá pone la entre en valor absoluto, Sí, eso podría ser, Profe, una pregunta. ¿Por qué ahí dice X más A y arriba dice X menos A? sí, porque yo sumé 2A. Ahí. Ah, ya. Entonces, como sumé 2A, me queda menos, pero más A. Menos A más 2A me queda A. Porque yo quiero acotar este término de acá que tiene X más A. Ya, el problema de poner valor absoluto es que yo quiero este término, y este término no tiene el valor absoluto. Ya, entonces déjenme pensar un poquito, unos segundos, eh, porque lo que tenía en mi apunte me cometí un error y me acabo de dar cuenta. Entonces, ya, X más A, yo lo quiero acotar por algo con delta. Lo tengo aquí acotado con 2A más delta, 2A menos delta. Entonces, ¿qué pasa con menos 2A menos delta? ¿Qué será?
Ya, entonces, hagamos un dibujito. Si tengo acá pongamos el A. Yo voy a tener acá delta, perdón. No, lo que yo estoy teniendo, voy a poner acá un X, voy a poner acá un A más delta, y acá un A menos delta. Entonces, si yo veo la cantidad, si es que el tema siempre está en el cero, que yo no sé dónde está el cero. Si yo veo aquí X más A, entonces voy a tener 2A más delta, voy a tener acá 2A menos delta. Em, Profe, sí, ¿no habría que hacerlo por casos, como es con valor absoluto? sí, eso estoy pensando. O sea, el tema es que si pongo el menos, o sea, si pongo el caso, no era la idea, pero parece que voy a tener que hacerlo. Y al final habría que hacer el otro caso después nomás, pero eh, yo creo que se debería poder hacer el caso directamente. Si pongo acá, a ver, a mí me gustaría que esto fuera mayor que menos 2A. Ya, a ver, veamos. Así, entonces. Ya, entonces, si A es mayor que 0, ¿qué tenemos? Que si A es mayor que 0, entonces 2A es mayor que menos 2A. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con Sí, eso? Sí, entonces de esta de acá arriba, yo concluyo que esto va a ser mayor que, esto de acá implica que menos 2A menos delta es menor que 2A menos delta, esto menor que X más A, y esto menor que 2A más delta. Entonces de esto de acá y de esto de acá, yo concluyo que el valor absoluto de X más A es menor que 2A más delta, eso, ya porque al final ocupé la propiedad del valor absoluto para el otro sentido. Entonces, eso concluyó para eh, A mayor que cero. Maximiliano, Lo último que hizo no le entendí nada. ¿Podría repetir, por sí, favor? sí, sí, voy a escribirlo de nuevo. Ya. Está claro, eso sí, que 2 menos 2A es menor que 2A, porque A es mayor que cero. Básicamente esto viene que si A es mayor que cero, entonces A es mayor que menos A, porque este sería un número negativo entonces. Sí. Y entonces menos A es menor que 2A, por lo tanto, menos 2A menos delta va a ser menor que 2A menos delta. Eso es por un lado. Ahora entonces, 2A menos 2A menos delta, que es menor que 2A menos delta, yo arriba tenía que esto era menor que X más A, y a su vez eso es menor que 2A más delta. Entonces yo concluyo esto. Y si se dan cuenta, yo tomo esto de aquí y esto de acá, o todo eso de ahí, y yo concluyo de esa desigualdad que menos 2A menos delta es menor que X más A, y X más A es menor que 2A más delta. Por lo tanto, concluyo entonces que X más A en valor absoluto es menor que 2A más delta. Eso es lo que acabo de hacer. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ahora sí?
No sé si quedó más claro ahora. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, veamos ahora si podemos hacer algo parecido para el caso a menor que 0. Si a es menor que 0, yo tengo que menos 2a va a ser mayor que 2a. ¿Sí? Bien. Entonces, de la desigualdad que teníamos arriba, voy a tener acá 2a menos delta menor que x más a menor que 2a más delta. Por lo tanto, esto es menor que menos 2a más delta. Y entonces de acá yo concluyo, si se dan cuenta, esto es lo mismo que tener, esto es igual a tener menos 2a menos delta, y acá yo tengo que esto es lo mismo que menos 2a más delta. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico todo esto por menos 1, me va a quedar que 2a más delta es mayor que x más a en valor absoluto, y esto es mayor que 2a menos delta. Perdón, dije valor absoluto, no era necesario. Entonces yo concluyo que 2a más delta es mayor que x más a, y esto es mayor que 2a menos delta. ¿Que es lo mismo que tenía arriba? Sí, exactamente lo mismo que tenía arriba, no hice nada. No se olviden todo eso. Eh, a menos delta, x más a. Aquí me falta un 2, ahí. Acá, ¿por qué puse un menos? Ya, por eso tenía un error, ¿no? Si saco ese menos, tengo que poner ese menos ahí. Y si saco este menos, me queda eso. Ahí sí está correcto, ¿no? ¿Me están siguiendo? Acá lo que hice fue sumar, perdón, como 2a es menor que menos 2a, pongo el menos 2a. Luego, esto lo puedo factorizar por un menos y me queda menos 2a menos delta. Y esto de acá, si lo factorizo por un menos, me queda menos 2a más delta. Entonces, ahora sí, multiplico por menos 1 y me queda menos 2a más delta mayor que menos x más a. Y esto es mayor que menos, perdón, que 2a menos delta. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué no cambió el signo de delta a la izquierda? Porque factoricé por un menos. Pero no cambió entonces el símbolo de delta. No, porque antes tenía un más. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Ya. Y ahora, una nueva página. Ya, veamos si esto me funciona. Lo último, si no, avanzo solamente con el caso mayor que 0. Ya, ¿y qué tengo acá? Tengo, si ustedes se dan cuenta, tengo menos 2a más delta, mayor que menos x más a, mayor que menos 2a más delta.
Entonces, ¿esto qué concluyo? Que el valor absoluto de menos x más a es menor que menos 2a más delta. ¿Sí? Pero valor absoluto de a es, perdón, de valor absoluto de x menos a, en paréntesis, lo mismo que x más a. Entonces aquí yo concluyo que menos 2a más delta es mayor que x más a en valor absoluto. ¿Sí? Bien. Entonces, por un lado, yo tengo que menos 2a más delta es mayor que x más a, esto es para a menor que 0, y anteriormente nosotros teníamos que valor absoluto de x más a es menor que 2a más delta, pero esto es para a mayor que 0, ¿sí? Entonces, al final sí vamos a tener que hacerlo por caso, vamos a tener que hacerlo por caso, lamentablemente, no se puede hacer los dos al mismo tiempo, o quizás sí, pero en este momento no lo estoy viendo. Entonces, vamos nosotros a trabajar el caso a mayor que 0, y les dejo como tarea que ustedes puedan ver el caso a menor que 0, ¿ya? Tarea o ejercicio, ¿ya? Para que ustedes practiquen, es básicamente hacer lo mismo, quizá cambiar un poco los signos, pero en lugar de ocupar la desigualdad que vamos a usar ahora, que es la que vamos a utilizar es que valor absoluto de x más a es menor que 2a más delta, ustedes van a tener que utilizar esa de ahí, ¿ya? Utilizar esa de ahí. Bien, entonces, volviendo un poquito atrás, nosotros teníamos lo siguiente, x al cuadrado menos a al cuadrado es igual a x menos a por x más a, y esto, lo que nosotros dijimos, que esto es menor que delta, y ahora nosotros nos dimos cuenta que para a mayor que 0, esto es menor que 2a más delta. ¿Sí? Entonces tienen esa desigualdad. A mí me gustaría que todo esto sea epsilon o menor que epsilon, ya porque a mí me gustaría que esto sea menor que epsilon. Ese es mi objetivo. Entonces yo tengo que buscar constantes, la constante delta, de modo que esto sea menor que epsilon. Entonces, vamos por caso. Si epsilon es mayor que 1, yo puedo tomar delta igual a epsilon dividido en 1 más 2a, ¿ya? Noten que esto va a ser un número mayor que 0. Eh, por lo tanto, si tomo delta igual a eso, de la desigualdad arriba que yo tenía x al cuadrado menos a al cuadrado igual a x menos a por x más a, yo lo puedo acotar por delta por 2a más delta. ¿Sí? Lo mismo. Pero ahora esto yo lo puedo seguir acotando. Noten que el delta ahora es epsilon dividido en 1 más 2a. Pero, como el epsilon es mayor que 1, ¿sí? Yo puedo decir que el delta entonces va a ser eh, menor que 1. ¿Puedo decir eso? No, lo que puedo decir es que delta es menor que epsilon. Eso puedo decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el epsilon está dividido en 1 más 2a. A es un número positivo, entonces delta es menor que epsilon. Por lo tanto, ya. Y lo que yo pido acá es que ya.
olviden un poco esto es para el otro caso, lo siento que estoy siendo un poco enredado. Ya, pero aquí basta tomar, si epsilon es mayor que 1, basta tomar epsilon, perdón, delta, menor que 1, y menor que epsilon dividido en 1 más 2a. En otras palabras, delta lo tomo como el mínimo entre 1, epsilon dividido en 1 más 2a. Tomo mi delta como ese valor, y entonces, como delta es el mínimo de estos dos valores, delta entonces va a ser menor que epsilon dividido en 1 más 2a, que era lo que yo quería. Y ahora delta es menor que 1 también, por lo tanto esto de acá, que está en un paréntesis, yo lo puedo acotar por 2a más 1. ¿Sí? Y ahora sí, se simplifica eso, y me queda que esto es igual a epsilon, que era lo que yo estaba buscando. Sí, esto es para el caso de epsilon mayor que 1. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo creo que hay hartas dudas porque no es fácil y lo he explicado un poco enredado. Entonces, quiero estas dos cosas que se cumplan al mismo tiempo, por lo tanto pido que delta sea el mínimo de esos dos valores. De esa manera, delta lo puedo acotar por 1 o por epsilon dividido en 1 más 2a. Entonces, acoto el delta por epsilon dividido en 1 más 2a. El 2a lo acoto por 2a más 1, simplifico y me queda epsilon. Sí, es que estos ejemplos son así, chiquillos. Yo tengo otro ejemplo resuelto que quizás se los puedo enviar para que ustedes lo revisen, pero ya he ocupado demasiado tiempo porque no me había dado cuenta del caso a mayor que 0, ni menor que 0. Entonces, otro ejemplo no les puedo hacer de esto. Y no es que ambos casos se unan, el a mayor que 0 y el a menor que 0, sino es que para a mayor que 0 uno hace una demostración y para a menor que 0 uno hace otra demostración. Entonces, juntando ambos casos, uno concluye que es verdad para todo a, pero uno acá no es como que busque solución. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra consulta. En este caso, epsilon mayor que 1 para a mayor que 0. Si no, continuamos ahora. Esto aún no. Continuamos ahora con epsilon menor que 1. ¿Sí? Si epsilon es menor que 1, yo puedo, bueno, hacer básicamente lo mismo. Tomo delta igual a epsilon dividido en 1 más 2a. Ahora pueden notar, sí, que este delta es menor que 1. ¿Por qué? Porque epsilon es menor que 1. 1 más 2 dividido en a es menor que 1. Entonces, pueden hacer lo mismo. X más a, perdón, x al cuadrado menos a al cuadrado es menor que, perdón, es igual a x menos a por x más a. Esto es menor que delta. Esto, como vimos, es menor que 2a más delta. Entonces, al final, esto es menor que delta por 2a más delta. Yo estoy tomando el delta igual a epsilon dividido en 1 más 2a.
Y aquí yo ya noté que el delta es menor que 1. Por lo tanto, esto va a ser menor que 2 por a más 1. Y nuevamente simplifico, es básicamente lo mismo, y esto me queda igual a epsilon. Por lo tanto, en ambos casos, yo tengo que encontré un delta de modo que la expresión x al cuadrado menos a al cuadrado es menor que epsilon. Y en general, ya creo que para ambos casos funciona, en general, tomando epsilon igual a, perdón, delta igual al mínimo de epsilon dividido en 1 más 2a, 1, funciona, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes prueban que para todo epsilon existe un delta. Y como tarea, para que ustedes practiquen, de seguro quedaron con dudas, pero haciendo el otro caso, el caso a menor que 0, ustedes van a tener que tomar algo, me imagino, del estilo delta igual al mínimo entre epsilon dividido en 1 menos 2a, 1, ¿sí? Entonces, para que lo hagan, para que revisen esto, yo se los voy a mandar después en el correo para que vayan revisando el paso a paso. Como les digo, yo separé los casos, pero probablemente no es necesario y basta con que tomen esto, ¿sí? Entonces, lo revisan, tratan de hacer el caso a menor que 0, que va a funcionar, si no me equivoco, para ese delta, y entonces ustedes van a poder concluir lo mismo, ¿ya? Eso les digo. También, también quizás sea bueno que ustedes prueben con este delta, para el caso a mayor que 0, prueben con ese delta. ¿Sí? Pruébenlo también como ejercicio. Entonces tengan esos dos ejercicios, a mayor que 0, prueben este otro delta, y para el caso a menor que 0, prueben ese delta. Y con eso espero puedan aclarar sus dudas haciendo esos ejercicios. Por ahora, a ver, preguntas. Ya. Ya, me preguntan por ahí por el tema del L'Hopital y derivadas. No, eso todavía no. Ya eso aún falta mucho para calcular límites y cosas así. L'Hopital es al final del curso, así que por eso no se preocupen. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, yo sé que hay pasos que no están muy claros. Ya, esto de acá es, según mis cálculos, también funciona, ¿ya? Pero es como ejercicio para que ustedes lo vean. Ya vean que ese delta también funciona. ¿Sí? Vean que ese delta funciona, básicamente reemplazándolo acá. Si reemplazan ese delta ahí y ahí, les va a quedar epsilon, ¿ya? Esa es otra forma, otro delta que sirve. Entonces al final el delta que uno encuentra no es único, ¿ya? Pero para que lo puedan revisar después. Ya, a modo de resumen, yo sé que van a quedar muchas dudas, sobre todo con los temas algebraicos de cómo yo escojo por qué lo puedo acotar y por qué no, pero les pido que eso lo puedan hacer ustedes a modo de ejercicio, ir viendo todos esos pasos, pero como resumen les digo, ¿cómo se hacen estos ejercicios? Entonces, para epsilon mayor que 0, debo encontrar delta mayor que 0, y voy a poner acá un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que si el x menos el x sub 0 es menor que delta, entonces f de x menos f
perdón, menos L es menor que el epsilon. ¿Sí? Entonces, para cualquier epsilon mayor que 0, debo encontrar un delta que va a depender del epsilon. Si se dan cuenta, este delta depende del epsilon. Está ahí, el epsilon depende de eso. Para este otro que yo les di acá, también depende del epsilon. Ahí está el epsilon. Entonces, para este epsilon yo tengo que encontrar un delta, tal que si yo tengo esto, que x menos x sub 0 en valor absoluto es menor que delta, yo voy a poder demostrar que f de x menos L está a una norma distancia menor que epsilon. Esa es la idea de estos problemas. Traten de seguir reforzando esta idea con el ejercicio que hicimos la clase pasada, con el ejercicio de ahora, que este es un poco más complejo. Les pido perdón igual porque yo me confundí con el caso A mayor que 0. Cuando estaba preparando la clase no me di cuenta de ese caso. Me di cuenta ahora. Así que por eso me demoré un poco más. Pero vean todos esos casos. Yo también les digo que les voy a enviar unos ejercicios resueltos que tengo de demostración por definición. Pero para su tranquilidad, esto no es algo que es el fuerte de esta parte del límite. Ya el fuerte es calcular, ya calcular, calcular, calcular. Entonces, si bien hice estos ejercicios es para que ustedes vayan entendiendo un poco la idea. Como les digo, estúdiela por su cuenta, traten de entenderlo, pero hay que ponerle de todas formas más énfasis en el tema de calcular. Y en base a eso, vamos entonces a calcular y veamos entonces el ejercicio a continuación. Bien, Profe, ¿sí? en los certámenes sé que se acumula la materia, pero con los controles también. Como la materia del certamen anterior. Sí, o sea, el certamen, por ejemplo, sé que se van acumulando, pero la de los controles también. Sí, o sea, no es como que se acumule de que le vamos a preguntar una desigualdad o una inecuación, pero básicamente las herramientas que ya tienen ustedes de los certámenes anteriores se supone que están habilitados para utilizarla. Entonces, en algunos casos van a tener que resolver desigualdades como implícitas de los ejercicios. Entonces, básicamente eso. O sea, no son ejercicios explícitos de la materia anterior. Claro, no es como que le vamos a poner una desigualdad como en la prueba 1, sino que eh, no sé, más adelante cuando encontremos algunas derivadas, tenemos que estudiar las derivadas y en las derivadas hay que resolver desigualdades, cosas así. Ya, profe, gracias. Sí, nada. Bien, entonces vamos a estos ejemplos de límites. Voy a poner acá calcule. Un poco feo. Entonces, lo primero que uno hace para calcular un límite, si se dan cuenta, antes me pedían demuestre el límite y me dan la respuesta del límite. Ahora el calcule es el límite simplemente y nosotros tenemos que poner el igual y a un número. Entonces, esa es la idea. A veces los límites no existen, o en general los ejercicios va a decir calcule en caso de existir, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que ver si existe o no existe el límite. En este caso es bien sencillo. ¿Por qué? Porque si yo evalúo el 3 en esta expresión, yo obtengo 3 al cuadrado, que es 9 menos un tercio. Y esta es una expresión, un número real, no hay ningún problema. Puedo simplemente evaluar. Yo sé que el límite de esta expresión va a ser 3 al cuadrado y el límite de esta expresión va a ser un tercio. Entonces, por álgebra de límites, el resultado de este límite va a ser el resultado de cada una expresión por cada expresión restada. Entonces sería 3 al cuadrado menos un tercio. Eso sería entonces el resultado de este límite, que va a ser 9 menos un tercio. Si es que lo junto sería 3 por 9, 27, menos una 26 dividido en 3. Ese sería entonces el resultado de este límite. Y nada más que hacer. Eso sería ¿Seguro? entonces. Sí. Nada más que hacer. Así va a ser el certamen. ¿O? ¿Pero está seguro? No, no creo que en el certamen sea algo así. Profe, nos vemos en BTR 3. Ya, ánimo, chiquillo.
hay que seguir nomás y uno se va desarrollando en la medida que va aprendiendo, así que hay que ir desarrollando igual las habilidades en matemáticas. Bien, este ejemplo que viene a continuación es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no es llegar y evaluar la expresión. ¿Por qué? Porque si evaluamos, obtenemos algo de la forma 0 dividido por 0. ¿Por qué? Porque 0 arriba y valor absoluto de 0 es 0. Entonces 0 partido por 0, una forma indeterminada, no sabemos cuánto es este límite. Lo que sí podemos hacer es estudiar dos casos, que sería ver el límite cuando x tiende a 0, pero por la derecha. Si yo veo el límite por la derecha, yo me estoy acercando al 0 por acá, es decir, por valores positivos. En ese caso, el valor absoluto de x va a ser igual a x. Entonces, este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x dividido en x. Entonces puedo simplificar y esto me queda igual al límite cuando x tiende a 0 de 1. Y 1 no depende del x, entonces el resultado de este límite es 1. Y ese sería entonces el resultado del límite lateral derecho. 1. Ya, como observación acá, algo que no le he dicho, pero siempre en los ejercicios uno tiene que poner límite y límite cuando uno trabaja la expresión. Solo deja de poner límite cuando ya tiene el resultado final, ¿ya? Si bien ustedes no les vamos a evaluar esto, porque de alternativa a la prueba, es importante que en sus cálculos y en su trabajo, o sea, en su estudio personal, pongan límites, ¿ya? Que se acostumbren. ¿Por qué? Era como un error que tenían esto y después ponían, ya, esto es lo mismo que x dividido en x. Y entonces esto es igual a 1, sin poner el límite. Esto al final de la prueba tenía descuento. Eso era un error. Ya, entonces es importante que pongan límite. Si bien uno pierde tiempo escribiendo todo eso, pero es importante que lo hagan, porque eso es lo correcto. Escribir siempre el límite. Profesor, ¿por qué el límite es 1? Porque, o sea, entiendo que son x dividido en x va a ser 1, Sí. pero ahí en el caso que si fuera 0 no me perdí un poco. No, porque tenemos que recordar que x tiende a 0, pero no es 0. Es un número muy cercano a 0, pero no es 0. Ujú. Nosotros vemos qué pasa con la función cuando se acerca a 0. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros podemos simplificar estas x porque no hay nada. O sea, x dividido en x lo puedo simplificar. Me queda un 1. Y esta es una función constante 1, que independiente del valor del x, el resultado va a ser 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Básicamente eso. Entonces, como se Entonces, acercó por la derecha, fue como 0,1 por ahí. Claro, si yo me acerco por valores por la derecha, me estoy acercando, por ejemplo, por el 0,1. Si es que después lo hago más chico, 0,01 y más chico 0,00001 y así me voy acercando. y eso de que se viene acercando por la derecha lo pusimos nosotros, o sea, usted. Sí, ¿por qué? Porque yo tenía el valor absoluto. Y yo sé entonces que el valor Ah, sí. absoluto cambia de valor. Entonces, por eso ahora yo tengo que analizar el caso también por la izquierda, que es acercarme por acá. Entonces, si me acerco por la izquierda, ahora el valor absoluto de x es menos Menos x. 1. O sea, Claro, entonces el resultado va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque esto me va a quedar límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x dividido en menos x, y esto es igual al límite. Si simplifico, me queda menos 1. Entonces el resultado de este límite va a ser menos 1. entonces con los límites no hay que prestarle atención solo al límite, sino que también como a la expresión que se nos pone al lado. O sea,
sí, el tema no es solo con esto, sino es muy importante analizar la expresión, la forma, qué está pasando. En este caso era necesario analizar por caso, en otros no va a ser necesario. Ahí ustedes, a la medida que hagan ejercicios, se van a ir dando cuenta de eso. Pero, pero sí, siempre es muy importante analizar esta expresión. Gracias, profe. ¿Sí, nada, Francisco? Profe, entonces pueden haber dos límites en una función. No. En este caso, como el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de x dividido en valor absoluto de x, es diferente del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x dividido en x, entonces el límite no existe. El límite no existe. ¿Sí? Si bien los límites laterales pueden ser diferentes, pero el límite, en ese caso, entonces no existe, ¿ya? Recordemos la definición que me dice que para que el límite exista, que sea igual a L, ambos límites tienen que ser iguales. Ambos tienen que ser iguales. En este caso, nosotros encontramos que los límites son diferentes. Por lo tanto, no hay límite, el límite no existe, ¿ya? Y ese era el resultado de este ejercicio, el límite no existe, Profe, ¿sí? entonces cuando hay un valor absoluto sería como que no existiría límite casi nunca. Depende. Siempre hay que ver el caso a caso, pero justo cuando el punto cambia de valor, el valor absoluto cambia de valor, eh, hay problemas, ¿ya? Porque yo podría ver, por ejemplo, este límite. El límite cuando x tiende a 3 de x dividido en valor absoluto de x. Y aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque si el x se acerca a 3, si yo me acerco por la derecha o por la izquierda al 3, los valores van a ser positivos, porque acá yo voy a estar en 2,9 positivos, acá en 3,1 positivos. Entonces, valor absoluto de x siempre va a ser igual a x. Entonces, en este caso, el límite, cuando x tiende a 3 de esta expresión, es lo mismo que tener x dividido en x. ¿Por qué? Porque el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, en ese caso, me queda simplemente simplificar. Y entonces el resultado sería 1. Y en este caso sí existe, ¿ya? Porque no es como el punto crítico del valor absoluto, que es el 0. Entonces, por eso les digo que siempre hay que analizar la expresión. No es como llegar y volverse loco si es que uno ve un valor absoluto, tengo que analizar por caso, no. Si es que la expresión cambia de signo, o el valor absoluto cambia de signo, lo que está dentro cambia de signo, justo donde yo me acerco por el x, ahí sí hay que ver caso, pero si no, no es necesario. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, muchas gracias. Súper. Bien, ¿alguna otra pregunta de estos dos ejercicios? Bien, vamos entonces. Tengo estos dos ejercicios acá que me hubiera gustado hacerlos, pero primero les voy a, si es que alcanzo a hacerlos, si no, ahí quizás se los puedo mandar desarrollado y lo ven ustedes. Ya me comprometo a hacer estos ejercicios en desarrollo. Pero veamos un poquito más de materia que es necesaria revisar. Que dice así: teorema del acotamiento del sándwich. Este es un teorema útil que me permite calcular límites si es que yo conozco otras funciones, si es que conozco límites de otras funciones. Entonces, supongan que ustedes quieren calcular el límite de una función f de x, pero ustedes saben que esta función f de x está acotada por una función g de x por abajo, es decir, f de x es mayor o igual que g de x, y f de x menor o igual que una h de x. Esto es lo que ustedes pueden ver ahí y ahí, ¿ya?
Entonces, si se cumple eso, que f de x está acotada por abajo por g y por arriba por h, para una vecindad perforada de x sub 0, es decir, para un intervalo tan pequeño como ustedes quieran, del x sub 0, y además yo sé que g de x en el límite, cuando x tiende a x sub 0, tiende a L, y además h también tiende a L, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Por eso se llama teorema del acotamiento del sándwich, como que al estar entre estas dos, y estas dos tienden a L, entonces la f también va a tender a L, y el resultado que ustedes ven ahí. Entonces el límite de f de x también es L, cuando x tiende a x sub 0. Esa es la idea, ¿sí? Entonces quiero calcular el límite de una función. Es una función un poco complicada. Yo sé que el límite yo sé que el límite de dos funciones g y h que conozco son L, y además f está acotada por arriba y por abajo por estas funciones, entonces el límite de la función también va a ser L. Un ejemplo de eso es lo que tenemos a continuación. Dice ejemplo, si f es mayor o igual que 2 y menor o igual que 3, calcule si existe el límite cuando x tiende a 0 de x por f de x. Bien, entonces, aquí yo tengo lo siguiente. Ya, me faltó aquí decir algo, que esto también es válido para límites laterales. ¿Ya? Bien. Entonces, si yo sé que f está entre 2 y 3, yo puedo decir lo siguiente. 2 es menor o igual que f de x, perdón, menor o igual que 3. Entonces, si yo multiplico por un x mayor que 0, yo voy a obtener lo siguiente. 2 por x menor o igual que f de x por x, y esto va a ser menor o igual que 3 por x. Si el x tiende a 0 por la derecha, ¿por qué por la derecha? Porque yo multipliqué por un x mayor que 0. En ese caso, entonces, esta expresión de acá tiende a 0. ¿Están de acuerdo con eso? Si el x tiende a 0, 2 por x tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? ¿Por qué el 2 por x tiende a 0? ¿Por qué el x tiende a 0? No, déjela ahí. Mejor veo la clase. No, pero tranquilo. Ya voy a repetir de nuevo entonces. Recordemos que estamos aquí calculando el límite cuando x tiende a 0. ¿Ya? Por eso entonces estoy viendo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Por qué? Porque multipliqué por un x mayor que 0. Entonces, como x tiende a 0, bien, 2 por x va a tender a 0. Básicamente eso es ver el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 por x, de esa función. Y esa función evalúa en 0 y me da 0. Lo mismo ocurre con 3 por x que tiende a 0. Por lo tanto, f por x, por el teorema del sándwich, yo concluyo entonces que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x por x es igual a 0. Eso por un lado. Por otro lado, volviendo a la misma desigualdad de arriba, yo tengo 2 menor o igual que f de x menor o igual que 3. Ahora si multiplico por un x menor que 0, ya por un x menor que 0, la desigualdad se da vuelta, me queda 2 por x mayor o igual que f de x por x, y esto es mayor o igual que 3 por x. ¿Ya? Pero análogamente, si el x tiende a 0, por la izquierda en este caso, el límite cuando x tiende a 0
por la izquierda de 2x sigue siendo 0. Entonces, esto tiende a 0. Análogamente, 3 por x tiende a 0. Y entonces, nuevamente por el teorema del sándwich, yo concluyo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, perdón, por la izquierda ahora, por x es igual a 0. Eso es lo que yo concluyo. Y de esto de acá, de ese límite y de este límite, yo voy a decir lo siguiente. Como el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de x por f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x por f de x, y esto es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 de x por f de x es igual a 0. Y ese sería entonces el resultado de este límite, ¿sí? Utilizando ¿Se el, podría volver un poquito, por favor? ¿sí? Utilizando el teorema del sándwich. Entonces, para usar Gracias, este profe, ya le teorema, saqué pantallazo. sí, de nada, para usar este teorema ustedes tienen que igual saber estas cosas, que es que una función está acotada, que es esto de acá, y además saber el límite de las funciones, ¿ya? Entonces, este teorema es muy bueno, pero sí ustedes necesitan saber cosas de antemano. Más adelante vamos a ver más ejemplos con la función seno y coseno. ¿Ustedes vieron las funciones trigonométricas en complemento? Sí. ¿Sí? Ya, entonces les dejo igual como ejercicio. Lamentablemente sí, ya. Entonces como ejercicio, calculen el límite cuando x tiende a 0 de x por coseno de 1 dividido en x. Calculen eso. Y como pista, les digo que usen que el coseno de alfa siempre está acotado por 1 y menos 1. ¿Ya? Para todo alfa en los reales. ¿Ya? Entonces, hagan ese como ejercicio. Quizá también lo puedo incluir en los ejercicios que le puedo enviar con desarrollo. Bien. Ya. Lo último que vamos a ver en esta clase, ya, antes les pregunto, ¿hay alguna duda con este ejercicio, este último ejercicio que vimos? ¿Podría mostrarme la conclusión, por favor, profesor, del ejercicio? ¿Esto de acá arriba? Sí, profesor mismo. Muchas gracias. Perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Aprovechen de preguntar. Bien. Vamos entonces a lo último, que sería el tema del cambio de variable. Bien. Aquí, básicamente, este teorema me sirve para calcular límites, donde yo puedo notar que hay una composición de funciones, por decirlo de una manera. Yo voy a estar pensando en resolver estos límites de la forma f compuesto con g. ¿Ya? Entonces, en los ejemplos va a quedar más claro, pero también les digo que en el ejemplo que vamos a revisar el cambio de variable está explícito. Entonces, ¿cuál es la dificultad de este teorema? Que a ustedes se les tiene que ocurrir el cambio de variable. En general a uno no se lo dan. Entonces, ¿qué dice este teorema? Que si yo tengo el límite cuando x tiende a x sub 0 de una composición de funciones f compuesto con g,
yo sé que el límite cuando x sub 0 tiende a, perdón, a x, cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a, yo sé esto. Y además, yo sé que el límite cuando u tiende a la a de f de u es igual a L, entonces el límite de la composición va a ser igual a L. ¿Ya? ¿De qué me sirve este teorema? Yo, a priori, voy a querer calcular este límite. Pero sabiendo esta información de acá, sabiendo 2, yo quiero pasar a este límite de acá, que se supone que es más sencillo. Entonces este límite yo lo voy a poder calcular, y voy a decir entonces que el límite original tenía el valor L. ¿Ya? Vamos al ejemplo, el ejemplo le va a quedar mucho más claro. ¿Sí? Entonces vamos acá. Ejemplo. Calcule los siguientes límites usando el cambio variable indicado. Bien. Entonces, vamos viendo. Yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 27 de x menos 27 dividido en raíz cúbica de 27, de x, perdón, menos 3. ¿Cuánto sería el resultado de ese límite? Si es que yo evalúo 27, ¿cómo quedaría la expresión? 0. Indefinido. Ojo. Indefinido, ¿cierto? 0 dividido en 0. ¿Ya? Entonces eso ya hay un problema. Por lo tanto, si nosotros somos más formales y vemos vamos arriba y tratamos de hacer algo parecido que hicimos acá, nosotros, algo parecido a lo que dice el teorema, tendríamos que g de x en este caso va a ser la raíz cúbica de x, y f de x va a ser igual a u al cubo, perdón, x al cubo menos 27 dividido en x menos 3. ¿Por qué? Porque si yo hago f o g de x, obtengo x menos 27 dividido en raíz cúbica de x menos 3, ¿ya? Eso lo hago básicamente para que lo relacionen con el teorema de arriba, pero no es necesario escribirlo siempre, ya para los cálculos no es necesario. Entonces, en base a eso, si el x tiende a 27, ¿a cuánto tiende raíz cúbica de x? A 3, ¿cierto? A 3. Entonces, yo tengo, en otras palabras, esto me dice que el límite cuando x tiende a 3, perdón, a 27, de g de x es igual a 3, que es el punto 2 del enunciado arriba, ¿ya? Ustedes revisan con más cuidado el punto 1, que dice que las funciones estén bien definidas en una vecindad perforada, y eso lo cumple, básicamente siempre lo va a estar cumpliendo. Entonces ya tenemos el punto 2, ¿ya? El punto 3 me pide calcular el límite, ¿ya? Pero esa es la parte que en general uno va a tener que hacer. Nosotros vamos a tener entonces que el límite cuando x tiende a 27 esto el teorema dice así: el límite cuando x tiende a 27 de f compuesto con g, que al final es el límite cuando x tiende a 27, según como escribimos f y g, el límite que tenemos ahí, x menos 27 dividido en raíz cúbica de x menos 3, esto va a ser igual al límite cuando x tiende, perdón, cuando u tiende a ¿cuánto? 3. 3, muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final es el a, ¿cierto? El a. Nosotros vimos que el límite de la expresión de g de x tiende a 3, entonces ese pasa a ser mi a de ahí.
Por lo tanto, a 3 de f de x, o f de u si quieren, que sería u al cubo menos 27 dividido en u menos 3. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros pasamos por el teorema, ¿ya? Teorema. Y ahora este límite se supone que es más sencillo, y que uno lo puede calcular. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente manera. Aquí ustedes tienen que empezar a recordar todas esas factorizaciones de binomio, de trinomio, al cubo, al cuadrado. Y entonces tienen que recordar que u al cubo menos 27 se puede escribir como u menos 3 por u al cuadrado más 3 por u más 3 al cuadrado. Esa es la factorización de una resta de términos al cubo, ¿sí? Y esto está dividido en u menos 3. Bueno, ¿esto por qué lo hago? Porque este límite, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo la forma 0 partido por 0. Entonces hay un problema ahí. Pero ahora esta nueva expresión yo la puedo factorizar con la resta de cubos. Y si se dan cuenta sale el término u menos 3, que si yo lo simplifico, ya entonces no va a haber problema con la expresión. Entonces si sigo acá, lo que me queda es el límite cuando u tiende a 3 de u al cuadrado más 3u más 3 al cuadrado, que es 9. Entonces en este límite, si se dan cuenta, es lo anterior, simplifiqué el u menos 3 y me queda esa expresión de ahí. Si evalúan 3, entonces me va a quedar 9 más 3 por 3, 9, más 9, que entonces serían 27. Y ese va a ser el resultado del límite. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 27, de x menos 27 dividido en la raíz cúbica de x menos 3 es igual a 27. ¿Sí? Y ahí entonces calcularon el límite original con este cambio de variable. ¿Alguna duda con eso? Pongo atrás el cálculo igual, este. Y eso básicamente es el cambio de variable. ¿Alguna duda? Profe, si es que se llegan a factorizar, ya no es necesario tener que ver por el lado derecho y el izquierdo, ¿o no? Porque si no, hubiéramos tenido que hacerlo como lo hizo al inicio, eso de ver los valores de la derecha y los de la izquierda, ¿o Sí. no? O sea, siempre uno, para ver si hay que estudiar los límites por la derecha o por la izquierda, es básicamente ver si la expresión cambia cuando yo me acerco por un valor o por el otro, o sea, es decir, por la izquierda o por la derecha. En este caso tenemos expresiones al cuadrado y multiplicaciones. Entonces ahí la expresión sea negativa, o sea, sea por la izquierda o por la derecha, no va a haber cambio de la expresión en sí. Eso básicamente pasa en el valor absoluto o con funciones por tramos. En este caso no es necesario porque la expresión no cambia de forma cuando yo me acerco por un lado o por el otro. Ya, profe. Profe, ¿Sí? eso, por ejemplo, si nos dan ese límite, el que resolvió, a uno se le tiene que ocurrir que tiene que cambiar esa variable por la Exacto, raíz cúbica de x. exacto. En ¿Y este por qué caso se el elige? ejercicio se decía, pero pero en general a uno se le tiene que ocurrir y así, o sea, a uno se le tiene que ocurrir. Pero hay más herramientas que ustedes pueden utilizar, ¿ya? Esta es una forma. Ah, pero ahí se elige esa porque cuando uno hace f o la unión, la unión de las funciones, queda como la original, ¿cierto? Exacto, exacto. Si me dan unos minutos, bueno, los que se tienen que retirar se pueden retirar, pero en unos minutos podemos hacer un ejercicio más para que quede más claro. A ver, me hace una pregunta. Profe, ¿podría poner la conclusión del ejercicio, por favor? Sí.
Sí. El tema de la raíz cúbica, sí, es el cambio variable. Si bien yo puse que la raíz cúbica de 3, el límite cuando x tiende a 27 de la raíz cúbica de x, es 3, básicamente eso es porque así es el resultado del teorema. Si notamos acá el punto 2, me pide que el límite cuando x tiende a x sub 0 de g sea igual a a. Y ese es el a que yo pongo ahí. Entonces, eh, para efectos de aplicar el teorema como formalmente, yo puse esto de acá. Pero ustedes pueden pasar directamente de esto acá, sabiendo que es fácil decir que el límite es 3, ¿sí? No sé si ahí fui más claro. Este 3 es básicamente por el resultado de ese límite. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, tratemos de hacer este. Creo que lo puedo hacer rápido, si es que ya entendieron la idea. Si es que tienen tiempo. Los que se tienen que ir, se van nomás. De todas formas va a quedar esto en YouTube y les mando el apunte. Entonces, bien, veamos esta ahora que es muy parecido, muy parecido. Entonces, si yo hago el u igual a la raíz doceava de x, básicamente es tener que el u es igual a x elevado a 1 dividido en 12. Si yo elevo esta expresión al cubo, me queda que u al cubo es igual a x elevado a 3 dividido en 12, que es lo mismo que x elevado a un cuarto. ¿Sí? Si yo ahora elevo esta expresión a la cuarta, me queda que u a la cuarta es igual a x, rápidamente, 1 dividido en 3. Ya me salté un paso. Entonces esos serían los cambios variables al final que yo voy a tener que hacer, porque ahí tengo un x elevado a un tercio y ahí un x elevado a un cuarto. Y por otro lado, si el x tiende a 1, ¿a qué tiende el u? Si el x tiende al 1, el u también tiende a 1, porque es la raíz de 1. Cualquier raíz siempre de 1 siempre va a ser 1. Entonces, de acuerdo a esos cálculos, yo puedo decir acá, el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cúbica de x menos 1 dividido en la raíz cuarta de x menos 1 es igual al límite cuando u tiende a 1. ¿Por qué? Porque antes si el x tendía a 1, la raíz doceava de x también tiende a 1, entonces el u tiende a 1. La raíz cúbica de x yo la cambio por el u al cubo menos 1. Y esto dividido en la raíz cuarta de x, que ahora la raíz cuarta de x, perdón, lo dije al revés. La raíz cuarta de x, que es x elevado a un cuarto, es u al cubo, y la raíz cuarta de x no estaba bien antes, ¿cierto? Cuarto, sí, está bien, cuarto. Que mostré el de arriba, pero era ese, ¿ya? Ahora sí, la raíz cuarta de x, que es x a un cuarto, me queda u al cubo. U al cubo. Menos 1. Entonces, de este límite, pasé a este otro límite que ustedes ven ahí. ¿Y de qué me sirve esto? De que esto yo lo puedo factorizar de ciertas formas, ¿ya? Bueno, antes siempre ustedes tienen que analizar el límite cuando x tiende a 1. Esto es 0 partido en 0. Esto me sigue dando 0 partido por 0. Entonces yo tengo que hacer trabajo algebraico. Esto es lo mismo que tener u al cuadrado menos 1 por u al cuadrado más 1. Y abajo ocupo la factorización de la recta de cubos, que sería u menos 1 por u al cuadrado más u más 1. Aún me sigue dando la forma 0 partido por 0. ¿Por qué? Porque me queda u al cuadrado menos 1 es 0, por algo, 0. Y abajo tengo un u menos 1, que es 0. Entonces este sigue siendo la forma 0 partido por 0.
Entonces tengo que hacer el límite cuando u tiende a 0 de u menos 1, o aquí hago suma por diferencia nuevamente, u más 1, esto lo mantengo igual, y ahora sí, se me dan los términos que me molestan, que es el u más 1. Entonces simplifico esos u más 1, y ahora simplemente puedo evaluar. Evalúo en 0 y me queda 1 más 1 sería 2. Evalúo abajo en 0 y me quedaría un 1. Entonces el resultado de ese límite sería 1. Profe, pero no tiende a 1. Y por eso no me da lo que yo tenía ahí. Ahora sí. Gracias. 1. Muchas gracias. Si u tiende a 1 me queda 2 por u al cuadrado más 1, es 2, dividido en 1 más 1 más 1, que sería 3. Entonces el resultado es 4/3. Y ahí sí está bien, y es lo que me dio en mis cálculos. Y ese sería el resultado de este límite con un cambio de variable. Bien. Si hay dudas, puedo responderlas. Ya estamos pasando la hora, pero si ustedes quieren preguntar, les respondo. ¿Alguna duda? Profe, entonces en ejercicios de este tipo siempre vamos a tener que, por ejemplo, en este caso de luz, vamos a tener que igualarlo de tal forma que nos quede como la X que está al lado izquierdo en el límite. O sea, no me expliqué bien, pero a ver, Es que, intentar llegar a lo que está en el lado izquierdo, es con que el U. aquí me dan el cambio variable. Por ¿Ya? eso, por eso yo hago todo esto y es más fácil como encontrar las expresiones, porque me dan el cambio variable. Pero en general uno sí tiene que hacer eso. Ocupa el cambio variable y ese cambio variable lo utiliza para reemplazarlo en la expresión original. Y de esa manera Ya. entonces uno, de esperar que uno llegue a una expresión más sencilla. Si es que al final uno llega a una expresión más compleja, quizá el cambio variable no fue bueno y tengo que hacer otro o ocupar otras técnicas. Ay, eso era. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?